Desde la semana pasada ya traíamos por ahí este tema pendiente para poder conversarlo, platicarlo con el auditorio, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, ya saben ustedes, realizó la notificación al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las medidas cautelares para que evite pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, pero esto a raíz de la queja interpuesta por Xóchitl Gálvez, que además es un personaje del que ya hemos platicado por acá. El presidente expresó que considera una violación a su libertad de expresión la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral para que se abstenga de emitir expresiones en contra de las y los aspirantes presidenciales durante sus conferencias matutinas, tal y como lo solicitó la senadora panista Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar acá un audio y ahorita continuamos. Adelante con el audio. Pues voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar. ¿Y dónde queda la libertad? Y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, ¿que no son principios básicos de la democracia? Bien, ahí está lo que dijo el presidente. Y por otra parte, Xóchitl Gálvez, quien aspira a la candidatura presidencial de la oposición, interpuso la denuncia contra el presidente luego de que en sus conferencias del 3, 4, 5 y 7 de julio arremetiera contra ella y la acusara de ser la candidata o representante de la oligarquía en el 2024, de la mafia en el poder, así como de engañar a la gente y ser cómplice de los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas. Escuchemos. 7 días consecutivos. Tan solo hoy me dedicó 11 menciones. Le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante. No lo soporta. Señor presidente, déjese de dimes y diretes. Se le está acabando el tiempo y no le va a poder cumplir a los mexicanos. Pues ahí está lo que dice Xóchitl Gálvez. Es un tema bien interesante que vamos a desmenuzar. Yo lo primero que pensé cuando salió esta resolución es que la situación más cómoda va a ser para ella, porque mientras el candado es para el presidente, ella sí va a poder pronunciarse en contra de él. Entonces la posición justamente va a ser pues mucho más favorable para Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero a ver, quiero escucharles, iniciamos Luz contigo. Muchas gracias, mira, pues evidentemente, digo, para empezar, como para el Instituto Nacional Electoral, ha sido todo un reto, ¿no? Atender y emitir medidas cautelares de 6 situaciones en específico, ¿no? 4 planteadas con actos anticipados de precampañas y campañas, y las otras 2 situaciones en relación a violencia política por razones de género, ¿no? Entonces creo que para empezar, eso ha llevado a la Comisión de Quejas y Denuncias pues también a tener precisamente sus sesiones y dictaminar en qué situaciones sí sobrepasa la ley y se tienen que mantener medidas, ¿no? Independientemente de ellos, también en conversaciones mencionaban que a partir de sus resoluciones, los quejosos pueden impugnar ante el tribunal, ¿no? Creo que esa es una parte importante dejarle claro a la audiencia, ¿no? Sin embargo, ya volviendo un poco a la conversación política que esto ha implicado, pues evidentemente es un reto que pone en situación de comodidad precisamente, ¿no? A los interesados, quien ahorita, por nombres que incluso, lo platicamos en sesiones anteriores, ¿no? Como responsables del Frente Amplio por México o coordinadores de la continuidad de la coalición, creo que evidentemente tiene que haber mucho cuidado en el análisis, ¿no? De cuáles son las atribuciones y en dónde se rebasa la ley. En este caso, pues sí se ha mencionado, ¿no? Que el del uso del aparato del Estado, de una plataforma de comunicación como lo es las mañaneras, ¿no? Para emitir e inmiscuirse, había dicho por ahí algunos opositores, ¿no? En esta contienda, ¿no? Sin embargo, creo que algo interesante, pues ha sido también, el presidente lo mencionó, ¿no? Como los opositores o los medios de comunicación que muchos se prestan a intereses, ¿no? Y que de manera articulada, por mencionar así, ¿no? Denostan y atacan, ¿no? Prácticamente su postura. Él decía, no, a mí me dejan prácticamente
sin herramientas para emitir una respuesta, ¿no? Y algo que también destacaba él desde la mañanera es precisamente que lo que se ha mencionado es información pública, ¿no? Incluso por ahí se ha prestado a que se realice una sección que se llama No lo digo yo, ¿no? Que ha sido también muy polémica, ¿no? Como estas estrategias también políticas precisamente ante una situación que tiene que ver mucho con la narrativa comunicativa. O sea, creo que esta parte nos estamos dando cuenta que es muy importante en esta conversación que se ha estado dando y que es mediática, ¿no? Entonces, desde esa parte primero, desde la mediatización y la comunicación política, creo que evidentemente pues es un momento de coyuntura que pareciera ser, por una parte, ¿no? Algunas reflexiones han tenido, es que la misma mediatización de Xóchitl Gálvez, ¿no? Pues prácticamente ha detonado una rivalidad o una conversación entre el mismo presidente de la República y una de las suspirantes, por así decirlo, del Frente Amplio, quien más ha destacado, ¿no? Que dicen muchos que ha sido también a raíz de que el presidente las mencionaba en su mañanera, ¿no? Sí, entonces creo que antes de pasar como a la parte también ya de estrategia política un poco, creo que sí es una realidad que la conversación, la mediatización y las plataformas y canales de comunicación son muy importantes. Entonces creo que incluso ha habido algunos de los contendientes del Frente Amplio que han tratado de meterse en la conversación, porque pareciera que ahorita solamente se segmentó entre el presidente y la contendiente Xóchitl Gálvez, ¿no? Las razones y los beneficiarios, he leído diversas opiniones, ¿no? Y reflexiones sobre ello, pero sí es un hecho que está ahí, sí es un hecho que también se debe prácticamente monitorear por la autoridad del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es muy importante porque hay muchas situaciones, incluso en la mañana por ahí escuchábamos que hay situaciones donde los mismos funcionarios del instituto se han visto agraviados al acudir a monitorear precisamente a los eventos que ahorita tienen, ¿no? Tanto las corcholatas como los aspirantes del frente, ¿no? Entonces creo que hay muchos ejes precisamente que deben ser observables, ¿no? De esta conversación, sí, evidentemente, ¿no? Prácticamente las razones han hecho que muchos de los aspirantes pues prácticamente vean prácticamente polarizado, la conversación. Entre esos, pues se ha dicho también que si beneficia a AMLO, incluso porque ha situado estratégicamente, ¿no? Como a Xóchitl, la única adversaria cuando se sabe de ciertas debilidades, ¿no? Incluso por ahí, rápidamente, ¿no? Pues por mencionar, incluso se ha dinamitado. Lo que es una realidad es que ha estado dinamitando al mismo frente y a sus otros suspirantes, a tal punto de cuando se entrevista a un Enrique de la Madrid, a un Santiago Krill, por ejemplo, ¿no? Se nota una serie de incomodidades por la persistente pregunta de ¿por qué no vas a declinar por Xóchitl? ¿No? Ellos hablan y argumentan precisamente, ¿no? De que es un proceso democrático y hasta el final la ciudadanía va a seleccionar, ¿no? Sin embargo, creo que sí se ha logrado esta conversación, orillarla a que la suspirante, en este caso Xóchitl, esté respondiendo cada uno de las conversaciones o prácticamente los mensajes que se mandan desde Palacio Nacional, ¿no? Algo de lo que se reclamaba es que precisamente en la contienda del año 2000 fue que precisamente AMLO, en su momento como también aspirante, pues se exigía en ese entonces, ¿no? Que no se inmiscuyera el expresidente Vicente Fox, ¿no? Para utilizar el aparato del Estado. Ese es un tema importante también. Le ha reclamado constantemente sobre ello, ¿no? Hasta las frases que se decían en ese momento, y pues se mencionaba que ahorita precisamente es una situación a la inversa, ¿no? Otro punto también ya sobre la suspicacia política es precisamente, ¿no? Que Xóchitl era una contendiente muy fuerte para ocupar la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y que precisamente esta conversación la ha situado al plano nacional, inhabilitando prácticamente y debilitando los aspirantes que pueda tener el Frente Amplio por México, por la Ciudad de México, porque recordemos que es ahí una de los bastiones precisamente del progresismo y de la izquierda en México. Vamos con tu opinión, adelante. Muy bien, considero que estamos ante una confusión generalizada sobre si lo que estamos viviendo ahorita en realidad forma parte del proceso electoral en estricto sentido o no.
En cuanto a comunicación política, pudiéramos decir que sí, porque evidentemente, tanto de un lado como de otro, las figuras que están posicionándose en la opinión pública son posibles aspirantes a la candidatura a la presidencia, ¿no? Se hace el grupo de Morena, con las famosas corcholatas, o bien el Frente Amplio con Xochitl Gálvez, con Santiago Krill. Pero, por un lado, la legislación en materia electoral no prevé que el proceso electoral inicie pues, en este momento en este mes o en el tiempo en el que se está realizando. Sí prevé la formación, por ejemplo, de los frentes, ¿no? O sea, frentes políticos, pero que no necesariamente el fin de los frentes políticos tienen una función electoral, ¿no? Sino son actividades ordinarias que distintos partidos y agrupaciones políticas tienen fines en común y desean alinearse en torno a una agenda, ¿no? En cuanto a Morena y sus aliados, lo mismo, nada más que ellos cabe mencionar que no formaron un frente político, ¿no? Entonces estamos ante un escenario de zozobra donde no sabemos si estamos en un proceso electoral donde o no. Las mismas autoridades electorales, sea el tribunal, sea el INE, están hablando, por ejemplo, de fiscalizar los recursos ahorita que tienen los aspirantes en sus mítines. El tribunal también emite medidas para poder regular este tipo de situaciones, ¿no? Y en específico, ahorita con el tema de Xochitl Gálvez, en torno a la prohibición que se le hizo, que se le notificó a través del INE al presidente de que no podía tener ninguna expresión en torno a ella y que no podría hacer alusión al proceso electoral en estricto sentido, pues también forma parte de esta duda, ¿no? O sea, no estamos ante un proceso electoral, pero el mismo presidente no puede generar un comentario, algún argumento en torno a alguien que a sí mismo se está proclamando como aspirante, ¿no? Entonces creo que estamos desfasados en los tiempos electorales, estamos por parte de las autoridades prohibiendo o emitiendo medidas preventivas en un proceso que no están considerando un proceso electoral, pero que al mismo tiempo las medidas que están tomando sí forman parte de un proceso electoral, ¿no? Sea actos anticipados de precampaña, sea actos anticipados de campaña, inclusive ya se está hablando de actos anticipados de pre-campaña, ¿no? O sea, no en términos jurídicos, pero sí ya en parte del debate público, ¿no? Ya se dice que estamos ante una pre-campaña, ¿no? Que en realidad, como bien decía hace unos años un maestro de Derecho Electoral, es decir, es que más bien no es que exista pre-campaña y campaña, sino que pues, es la campaña extendida, ¿no? Al final de cuentas, uno de los riesgos que tenemos, por ejemplo, con las democracias representativas y que un brazo armado de las democracias representativas es la misma comunicación política, Claro. es que las figuras de poder o las figuras que aspiran a una posición de poder, pues tienen que estar todo el tiempo en la opinión, ¿no? Siendo mediatizadas, diciendo algo, posicionándose, Sí. porque al final de cuentas viven de su imagen pública, Oye, ¿no? Iván, yo quiero, porque me parece bien interesante lo que estás diciendo con relación al actuar del INE, ¿no? Que dices que sin ser realmente un proceso ya de campaña como tal, está emitiendo medidas como si estuviéramos en un proceso. Sin embargo, la otra cara es que si no las hace, diría otra parte de la población, otro sector, es que el INE no hace nada, es que para qué lo tenemos, se queda de brazos cruzados, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde actuar y hasta dónde no también del INE? Sí, Eso me parece muy interesante. Precisamente esta semana fue el debate Ajá. en el INE, ¿no? De cuál sería el alcance de regular los eventos que están haciendo los aspirantes. Ya el tribunal obligó al INE a emitir los lineamientos para dar seguimiento a este tipo de actos, ¿no? Inclusive, A raíz de la propuesta de la magistrada, ¿no? Exactamente. Inclusive hacer trabajo de fiscalización, que ahorita también es otro debate, porque pues, la fiscalización en materia electoral, pues de los recursos que tienen los partidos políticos, pues una parte es para actividades ordinarias, otra parte es para procesos electorales. Entonces lo que se estaría fiscalizando son
parte de los recursos para gastos ordinarios, ¿no? Lo que y gastos ordinarios es muy amplio, ¿no? O sea, pues desde el mismo mantenimiento de las instalaciones de los comités políticos, los eventos públicos que hacen, la capacitación, la promoción en materia de género. Sin embargo, estamos ante una duda, como decía, generalizada del alcance del mismo proceso, ¿no? Oye, ¿sabes qué siento? Así como que no sabemos en dónde estamos ni en qué momento completamente. estamos. Y es lo ¿No? que les decía, la gran culpa la tiene la comunicación política que se teje en torno a las democracias representativas y que pues por un lado vemos a la mañanera, que es el centro de comunicación política más importante del país y que no tiene origen ni siquiera en México, ¿no? O sea, la comunicación política la ha establecido por mucho nuestro vecino, ¿no? Estados Unidos. Por ejemplo, la mañanera la inició Kennedy, ¿no? O sea, en su gobierno fue el primer ejercicio de comunicación política importante en ese sentido. Y luego las encuestas, ¿no? También los estudios demoscópicos pues forman parte de la comunicación política, y que es otra cosa que se le juzgaba mucho a Xóchitl esta semana, con cómo se ha buscado incidir a través, por ejemplo, de la encuesta de México Elige, que publicó hace unos días y que le inflaba mucho, ¿no? O sea, hubo críticas tanto internas como externas, donde decían, pues es que esto, más allá de un estudio demoscópico en estricto sentido, pues es un trabajo de publicidad política que hay en torno a esta aspirante, Claro, ¿no? ¿no? Entonces, Ahora, nosotros pues vamos a seguir hablando de estos temas, pero yo pienso que a como está la situación, la gente, el ciudadano de a pie común, va a llegar súper harto, ¿no? Ya a las elecciones. Mi punto de vista es ese, ¿no? Pero bueno, Alejandro, vamos contigo. Tenemos unos minutos y luego regresamos, ¿no? Claro, creo que valdría la pena aclarar que, bueno, el INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias no resolvió como tal, porque no tiene facultad de resolución, impuso unas medidas cautelares que es muy distinto. Creo que la prensa también ha estado manejando como si hubiera sido una resolución como tal, pero no, simplemente impuso estas medidas cautelares para salvaguardar el proceso y ver que los derechos no sean trastocados. Pues no, esto ya lo tendrá que resolver el Pleno, a ver si continúan estas medidas cautelares y ya resuelve que si hubo una violación, ¿no? a los derechos de los precandidatos, ¿no? Ya. Le vamos a poner 3, ¿no? 3, Sí. pre. Entonces, como bien mencionan mis compañeros, pues las medidas cautelares fueron retirar al menos 5 videos, ¿no? Donde se hacían menciones ahí de Xóchitl Gálvez, y por otro lado no hacer mención ni emitir expresiones contra políticos que se habían involucrados dentro de la contienda. Entonces vamos a lo mismo. ¿Hay contienda o no hay contienda? Porque por un lado el INE reconoció que no hay una contienda, ¿no? Que simplemente es como una elección de un cargo interno en el partido. Es como si hubiera una nueva elección para el secretario de organización política, que nunca son elecciones, pues no, los cargos esos son determinados por el líder del partido político. Entonces, creo que hay como una cierta incongruencia ahí, pero recordemos, no hay una resolución, solamente hay una imposición de medidas cautelares. Creo que la resolución en el Pleno podría ir en este sentido, porque si no, sería un poco incongruente que por un lado reconozcas que no hay problema porque no estás dentro de una contienda electoral y por lo tanto pues no existe materia de litis, y por otro lado digas, no, sí, hay que protegerlos porque están dentro de una contienda. Entonces ahí se sobreponen dos criterios distintos de una sola autoridad que creo que sí tienen que verse en el Pleno, ¿no? Entonces creo que vale la pena realizar este análisis. Y por otro lado, que creo que también valdría la pena mencionar, es que creo que Xóchitl se ha aprovechado bastante de esta situación, ¿no? Ya vimos que la directora ahí de redes, Ana Elizabeth García de Vilchis, que le llamó la señora X, ¿no? Y pues a partir de esto, Xóchitl empezó a generar su estrategia de comunicación que ya todos lo hemos mencionado y creo que es algo como un poco evidente que definitivamente su popularidad se debe a las menciones del presidente, ¿no? Y uno se pone a pensar si no es la estrategia, pues, ¿no? Posicionarlo un poco a ella por un tipo de que les conviene. Que sea ella, Sí, ¿no? sí, sí, que sea ella. Entonces,
no sé si la pretensión es desgastarla antes de que llegue la precandidatura. Sí, porque o- estamos en un tiempo todavía muy adelantado, ¿no? Claro, entonces en lo particular yo consideraría que las menciones del presidente han sido su motor mediático, ¿no? Sin estas menciones no hubiera sido posible el posicionamiento mediático, ajá, que tiene. Y creo que por otro lado también valdría la pena platicar un poco sobre el proyecto de la magistrada de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, porque estuvo muy interesante y se adapta un poco a lo que estaban mencionando mis compañeros aquí. Una de las cosas que me parecieron muy interesantes de este proyecto fue una mención bueno, un concepto que manejó la magistrada, que mencionó que se están realizando interpretaciones que generan un sistema paralegal. Y ese sistema paralegal me parece bastante, bueno, un concepto bastante particular o muy adaptado al caso en concreto, porque precisamente en eso estamos viviendo, ¿no? Actualmente no se prevén las reglas para esto y creo que de aquí vienen las confusiones del INE y tanto... Interpretaciones. Sí, porque realmente no son cuestiones que vengan previstas en la ley, pues no, la ley o incluso los reglamentos internos y cualquier tipo de normativa interna de los partidos políticos no preveían antes de este proceso las elecciones, por ejemplo, para el defensor el coordinador de la defensa del voto de la Cuarta Transformación o el coordinador del Frente Amplio, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo que se está generando un sistema paralegal. Ya en lo que no estaría de acuerdo es en la prohibición de que los partidos políticos pudieran hacer esto, porque no hay una prohibición expresa en la ley de que puedan hacer esto. Entonces, y ahí se está generando este conflicto, ¿no? Por otro lado, el otro magistrado, Felipe Fuentes, pues mencionó precisamente lo que estábamos diciendo, que se busca generar solamente una posición partidista y no podría apoyar el proyecto, pues precisamente por eso, porque sería como apoyar que no se decidiera un secretario de organización política dentro de un partido político o algo similar, ¿no? Entonces, Inda Alferida Infante mencionó que pues mientras no exista una prueba de un proselitismo o algo similar que venga previsto en la ley, pues no podría votar a favor de este proyecto, ¿no? Para prohibir este tipo de proceso. Creo que, pues para empezar, a mí algo que me llamó mucho la atención es en materia de recursos económicos, del uso de los recursos de los partidos. Creo que es algo muy interesante también. El uso de los promocionales también en radio y televisión. Creo que fue algo, también es importante, ¿no? Que incluso, aún así, al escuchar también a Iván, ¿no? Es precisamente... A pesar de estos lineamientos, y creo reconocible también en la materia, la conversación, creo que existen delgadas líneas entre que se puedan sobrepasar. Por ejemplo, ¿no? Respecto a la difusión de promocionales en radio y televisión, pues mencionaba que mientras no promovieran el voto precisamente, un carácter electoral, ¿no? Para la ciudadanía, de alguna manera respetaba prácticamente el proceso de la contienda. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las registros del Frente Amplio Opositor, que era algo también de lo que se conversaba, precisamente sí va a haber una interna, que es interna y es un periodo de recolección de firmas. Sin embargo, eso prácticamente se acordó que tiene una naturaleza política, ¿no? De un procedimiento interno. Sin embargo, yo creo que ahí pues queda bastante que observar y sobre todo monitorear por el Instituto Nacional Electoral por este lado, ¿no? Por la otra parte también pues se permite que los mismos partidos integrantes del frente ejerzan y aporten recursos también económicos de los mismos partidos, ¿no? Para las actividades que tengan que ver con el Frente Amplio por México. Sin embargo, también estos uso de recursos igual no pueden promover ninguna actividad que apunte específicamente a algunos de los contendientes, ¿no? Hay que recordar algo de los reclamos que también hacía uno de los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, es precisamente que el Partido Acción Nacional ya había establecido la construcción de un frente amplio, ¿no? En este caso desde el año 2017, creo que fue con Movimiento Ciudadano, entonces, y que incluso la fecha precisamente
precisamente de término de este amplio frente que se construyó en ese momento era con terminación a 2024. Entonces él también alegaba precisamente que si el Partido Acción Nacional va a abrir o pertenecer a otro frente, tiene que cerrar aquel, porque prácticamente están diversificando las prerrogativas. Oye, ¿no? así como que esos mensajes de superación personal, cierra una etapa y abre la otra. Casi por ahí se mencionaba esa Sí, parte, ¿no? ¿no? Entonces, fueron los dos puntos que a mí en lo personal me llamaron muchísimo la atención. La Interesante. parte de la difusión en medios, que sin duda yo creo que tiene que ver mucho también pues con el constante bombardeo, por salirse con la tangente, con los espectaculares que hay por ahí, también ya, no sé si se tienen que retirar o ya no se pueden emitir, no recuerdo mucho cuál fue la medida ahí, pero creo que es un tema que se está sobrepasando de los mismos partidos. Sí. También que incluso por financiamiento de externos, ¿no? Para no... Y ese siempre ha sido un tema, creo yo, ¿no? El financiamiento externo también, ¿no? Sí, muy bien. Oye, como que haz y no haz. Bueno, a ver, Iván. Sí, yo creo que estamos en la antesala de una reforma electoral que se va a estar replanteando en los próximos años y que ni el plan A ni el plan B que se estuvo tejiendo en esta legislatura del Congreso Federal se planteó, que es la posibilidad e incluso de aumentar los tiempos electorales, ¿no? O sea, sí cabe la pena recalcar que estamos ante un proceso electoral, en realidad, ¿no? De facto. Entonces, creo que va a ser un tema que se va a estar platicando en próximos debates de una nueva reforma electoral, porque pues ya estamos ante lo que ya decía hace un momento, la zozobra pues, de estamos o no estamos, ¿no? Hacia dónde va esto, ¿no? O sea, la gente no sabe hacia dónde vamos, ¿no? Inclusive sí hubo esta semana una encuesta en El Financiero donde preguntaba pues qué tan involucrada o qué tan perteneciente se sentía con el proceso interno que ahorita está viendo en Morena y sus aliados, y pues consideraba que sí había, la mayoría de la población encuestada consideraba pues, que sentía una distancia, ¿no? O sea, no estaba tan informada sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, sí, ya es un mensaje cotidiano hablar de procesos electorales, sea internos, sea fuera de los partidos. Entonces, es importante aclarar los nuevos tiempos electorales que se estarían promoviendo, pero al mismo tiempo, el sistema electoral mexicano es un sistema sobreregulado, ¿no? Todo lo queremos regular. Y yo creo que viene a raíz de que la democratización política en nuestro país es muy reciente, ¿no? O garantizar piso parejo para todos. Sí, y todas, ¿no? venimos de un sistema pues, que era democrático porque había elecciones, pero que no había certeza sobre las elecciones, no había equidad en las contiendas. Entonces, es muy reciente el hecho de que los procesos electorales sí ha habido una competencia más real, más frontal, donde las diferentes fuerzas políticas tienen capacidad para poder emitir su mensaje y posicionarse. Entonces, yo creo que bajo ese temor sí ha habido una sobreregulación del mismo proceso y que ya lo habíamos comentado en otros momentos, el hecho de que la boleta electoral tenga muchos candados de seguridad es uno de ellos, el hecho de que haya mucha reglamentación al respecto, diferentes reformas electorales que casi cada sexenio se están realizando y que el sexenio de Andrés Manuel es el primero donde no ha habido una reforma electoral, pero sí estamos en esta vorágine de reglamentación, sobre reglamentación, emisión de lineamientos, de medidas, que la verdad de todos modos nos tiene así, ¿no? Nos tiene en la zozobra, ¿no? Y ya en estricto sentido del tema a discusión en el Tribunal Electoral, ¿qué sucedió? Pues, a final de cuentas, el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, impulsó un juicio de derechos político-electorales que fue el que finalmente generó como proyecto la ministra Yanino Tarola y a qué iba dirigido a preguntar si lo que estaba sucediendo dentro del Frente Amplio
que conforma el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD, pues en realidad la convocatoria estaba teniendo un fin que era el que promovían, o más bien era buscar posicionar al aspirante mayor beneficiado. En este caso, no podemos negar que el aspirante más beneficiado, a pesar de la sobreexposición de Xochitl Gálvez, es Santiago Krill, ¿no? Entonces, de eso surgió este juicio y que finalmente fue rechazado en el tribunal, pero que sí obliga a generar lineamientos para la regulación tanto de la materia del frente como también del conjunto de partidos de Morena, PT y el Partido Verde. En cuanto a la publicidad que comentaba Luz, la publicidad... Espectaculares. Los espectaculares, ¿cierto? Ajá. Sí, no se eliminarían, sino se fiscalizarían, ¿no? Es parte de lo que vendría a regularse, pero ahí es donde lo que también comentaba hace un momento, se fiscalizaría no sobre un recurso público que tuviera que ver con el proceso electoral, sino con las actividades ordinarias del partido. Así es, muy bien, Alejandro. Sí, y precisamente eso es lo que me parece también muy curioso, que el INE también siento que está dobleteando esfuerzos en el sentido de que las actividades ordinarias ya se fiscalizan. Entonces, si no hay un reconocimiento de que estamos ante una situación excepcional, especial, extraordinaria, porque entonces estás fiscalizando algo y reconociendo al momento de establecer lineamientos específicos para este tipo de pre-campaña, ¿no? Si no lo vas a reconocer de que estás haciendo un acto como electoral, pues, ¿no? Ajá. Entonces son actividades ordinarias ya existen lineamientos para fiscalizarlos. Entonces, ¿por qué creas nuevos lineamientos para una situación que tú no deseas reconocer? Entonces vamos a lo mismo, ¿no? Tenemos un proceso que las autoridades están reconociendo y emitiendo recomendaciones, están emitiendo lineamientos, protocolos, pero a la vez no estás reconociendo, por otro lado, que sí estás dentro de un proceso, pues, ¿no? Y estás emitiendo reglas especiales para regular ese proceso. Entonces, en lo particular creo que es incongruente, o sea, o reconoces o no reconoces que estamos ante una situación jurídica o ante un sistema paralegal, como mencionó la magistrada Yanin. Entonces, esa incongruencia sí me llama un poco la atención, pues, ¿no? Que regules especialmente para algo, pero a la vez no quieras reconocer que existe ese algo. Entonces, sí creo que ahí debe de haber criterios, ¿no? Un poco más congruentes. Y, pues, creo que al final de cuentas, por ejemplo, el Consejo General del INE, en lo que estamos platicando anteriormente, creo que va a resolver en contra de estas medidas cautelares y no van a subsistir por lo mismo, ¿no? Porque creo que estaría reconociendo de que estamos ante un proceso. Ah, pues va a estar bueno entonces, va a estar bueno eso entonces. Muy bien. Pues miren, de esta forma culminamos con la mesa de análisis.